Manuel, oye, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia en el mundo de los implantes y te voy a hacer unas cuantas preguntitas y tú me las vas respondiendo, ¿vale? Perdiste la dentadura y eres una persona muy joven. ¿Cómo fue el proceso de pérdida de dentadura, Bueno, Manuel? mi madre en su día tuvo como piorrea que se llama, se le cayó y entonces yo pienso que esto puede ser de herencia, Ajá. entonces Sí, por eso que mucha... me empezaron a moverse y se me caí. Mis hermanas también les está pasando lo mismo, que son más jóvenes que yo. Y muchas veces, a pesar de muchos cuidados que se tenga con la dentadura, ¿no? Porque se asocia a veces la pérdida con una falta de cuidado, pero conozco mucha gente, y me parece que tú eres uno de los casos, que a pesar de cuidarse mucho, pues no logran detener el proceso, ¿no? No, Bueno, llegó el momento, perdiste la dentadura y pensaste como solución los implantes dentales, ¿no? sí. Una primera ocasión, la anterior. Cuéntame cómo fue aquel proceso, cómo lo viviste y qué pasó después. Bueno, me dijeron que era provisional, que como tenía la piorrea, que eso era una cosa de por vida, que iría a más y que quedaría pues sin dentadura. Entonces habría que ver que saldría alguna nueva técnica con más duración y que bueno, que de momento lo que había en el mercado dentro de lo que cabe era aquella posibilidad que era poner unos tornillos implantados. Ajá. Y después que con el tiempo, bueno, llevar un cuidado y una cosa esta. Yo lo limpiaba, pero me decían que siempre que no me limpiaba bien. Entonces te pusieron los implantes, ¿no? Mm, ¿Cuántos implantes te pusieron? tres implantes. 3 implantes. Mm. ¿Alguno más después? No, 3 implantes. 3 implantes. Y sobre 3 implantes te pusieron la dentadura. Me pusieron una estructura Ajá. y en esa estructura iba incorporado después una prótesis, Ajá. que todos los días la quitaba, la limpiaba, me limpiaba bien, enjuagaba. Ajá. Y donde iba la estructura metálica, pues con la misma piel lo iba como cubriendo. Pero para mí lo que hacía era una bolsa y estaba en vacío, que no es como el caso que ahora mismo tengo, que es como sellado, en una palabra. Exacto. Antes no era sellado, entonces claro, en esos puntos ahí, ¿Y los implantes? ¿Qué le pasó a esos implantes? los implantes, pues se me aflojó uno y me lo apretaron. Y en ese instante sí, quedó fijo. Pero cuando me puse a comer, no cosas duras, porque ya procuraba yo comer cosas blandas, pues se me cayó. Se me cayó, yo pienso que eso era por la infección que tenía, que estaba dilatado. Al estar dilatado, lo otro que haces es apretar el acónico, y eso aprieta en falso, porque mientras no se cure la infección. Entonces cayó uno y cayó uno más. Sí, después otro día que fui, me pasó con unos, oye, mira, que se me están esto, y se me cayeron. Esto fue un lunes y un martes, cuando me pasó, y fui al viernes, y después ya fue cuando ya tenía la cara hinchada, que me dolía mucho, porque al apretar, como tenía, digamos, como un flemón, eso ocasionaba al masticar y se me O sea caía. que finalmente perdiste 2 de los 3 implantes, ¿no? 2 de los 3. Y te quedaba un implante y... ¿Qué Pero te ese dijeron? implante, la estructura no se aguantaba, entonces no sirvió para nada. ¿Y qué te dijeron? ¿Cuál era la nueva solución? La nueva solución, la tradicional de toda la vida. Yo en ese ¿Cuál intervalo, cuál es la tradicional de toda la vida? poner un paladar, lo que pasa es que yo, si se me mete algo en la boca, devuelvo. Entonces una hermana mía que vino ahora de allá, me comentó el tema de los problemas de esto de lo que se me hizo ahora mismo, que era el hueso de vaca, pues con plasma de uno mismo de la sangre, se hace un cultivo y después, pues eso, pues... Y entonces yo se lo comenté al dentista, y el dentista me dijo que eso no era seguro, que eso un 50% podría ser, pero... O sea, como que no estaba por esa labor, o no lo hacía él, o... Ajá. No es que lo desconociese, pienso yo que no, porque todo el mundo sabe cómo está el mercado, Bueno, pero... Realmente te encontramos con muy poquito hueso, un caso bastante extremo, y ayer, hace 24 horas, te hemos colocado ¿cuántos implantes? 8. 8 implantes, sí señor. Con injerto, con mucho injerto y también con tus plaquetas, ¿no? Efectivamente. Cuéntame, ¿cómo viviste la cirugía de ayer? Hombre, la veo bien,
Ahora espero el resultado. ¿Pero cómo lo recuerdas? Te lo digo porque mucha gente se retrae a hacer estas cosas porque tiene mucho miedo, ¿no? Piensa que va a ser una carnicería, que va a ser algo tremendo. No, porque te duermen y entonces yo normalmente, bueno, entre comillas... Entonces cuéntale tú a esas personas, no a mí, pero para esas personas, hombre, si fuera una de ellas, ¿cómo les contarías tú cómo fue la operación? Lo veo positivo, lo veo interesante y lo veo una cosa, como está el sistema, digamos, de esto, el que tenga el mismo problema que tenga yo, de piorrea, en principio, que haga lo que yo he hecho. Vale, pero yo ahora soy una persona que tengo mucho miedo, tengo que hacerme lo mismo que tú, pero tengo un miedo tremendo. Porque digo, lo voy a pasar fatal, va a ser horrible la operación. ¿Tú qué le contarías? Que soy yo. ¿Que no te enteras? Cuéntale cómo fue la operación de ayer. La operación pues fue pues con un... ¿Cómo te digo? Con anestesia local. Ajá. Una preparación que te hacen con suero, para el suero, no sé qué era. Y no te enteras, vas poco a poco. Hombre, lo estás viendo, estás escuchando, pero no te duele nada en absoluto. Ajá. ¿Y lo vives con angustia o...? No, porque cuando Tranquilo, vas mentalizado de que va a ser algo positivo, pueden surgir imprevistos que eso nadie lo sabe hasta que no se abra. Pero bueno. Yo voy a contar una cosa que la gente no se la cree, ¿no? Pero tú en la operación te estuviste riendo con nosotros todo el rato, pero a carcajadas. Sí, sí. O sea que no solamente Puede no ser fue que... malo... Sí, que yo me enteré de todo sino que hasta de los bocadillos también. De los bocadillos que pedíamos, de las bromas de todo el mundo, ¿no? Bueno, otra cosa que la gente le tiene mucho miedo es la primera noche. ¿Cómo fue esta primera noche? No, pues muy bien, la noche muy bien. No, lo único que cuando fui al baño, cuando me fui a acostar, pues me dieron unas ansias de devolver y devolví. Eso era consecuencia, pienso, que de la anestesia. De la anestesia. Se líquido, pero después de eso nada. Bueno, pues lo hemos revisado, estás perfecto. Yo pienso que tu caso va a ir fantásticamente. Y nos lo seguirás contando. ¿Cómo va evolucionando? Vale. Oye, pues muchísimas gracias por... Gracias.